Hola a todos, en este video desarrollaremos ejercicios relacionados con el área y perímetro de figuras 2D. Ejercicio número 1. Tenemos un cuadrado de lado 3 centímetros. Consideramos que el cuadrado tiene 4 lados de igual medida, es decir, congruentes, y en base a esa información podemos inferir que cada uno de los demás lados que forman a esta figura tiene la misma medida que indica acá el lado A. Si el lado A, que está acá abajo, mide 3 centímetros, significa que el lado derecho, el lado izquierdo y el lado superior tienen también medida de 3 centímetros. Entonces, 3 centímetros acá, a la derecha, a la izquierda, izquierda, derecha, y en la parte superior, 3 centímetros. Recordamos ahora las fórmulas. El área del cuadrado es una relación entre el largo y el ancho, es decir, la medida del largo, se multiplica por la medida del ancho para obtener el área del cuadrado. En este caso, el largo está representado por la letra A, y al multiplicarlo por el ancho, que también está representada por la letra A, significa que vamos a multiplicar el mismo valor por sí mismo. Reemplazamos estos valores. A en este caso es 3 centímetros, entonces 3 por, si este lado también mide A, es decir, 3 centímetros, entonces reemplazamos acá en la fórmula por 3. Recordamos que este primer A, que está en este lugar, tiene relación con el largo, es decir, esta medida, y el segundo A tiene relación con el ancho. Entonces, al multiplicar los valores de largo y ancho, tenemos 3 por 3, 9 centímetros. ¿Por qué copiamos centímetros? Porque el centímetro es la medida que nos están dando en este ejercicio. Entonces, esa medida debemos copiarla siempre, que es la base de, de la forma en que estamos midiendo, en este caso, la superficie. Pero es centímetro elevado a 2, centímetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir el centímetro al cuadrado? Que estamos utilizando dos dimensiones. Estas dos dimensiones son largo y ancho, ya que con ellas podemos determinar una superficie o la medida de un área. Para el perímetro del cuadrado, observamos entonces la medida de los lados. En este caso, sabemos que los 4 lados del cuadrado tienen la misma medida, entonces vamos a escribir 4 veces una medida, 4 veces la medida del lado. Si el lado mide A, entonces la fórmula de perímetro es 4 por A, 4 veces esa medida. Reemplazamos la fórmula y escribimos 4 por A, que corresponde a 3 centímetros, entonces acá es 3, cambiamos la A por ese número, reemplazamos y tenemos la multiplicación de 4 por 3, que es 12. Copiamos nuevamente la unidad de medida, que en este caso es centímetros, centímetros unitarios. No es 2. ¿Por qué no es 2 y acá es solamente uno solo? Porque hablamos de una dimensión. El perímetro tiene que ver o tiene relación con una sola dimensión, que es la longitud, el largo. El perímetro entonces tiene relación con el largo del total de la medida de los lados de la figura geométrica que estamos observando. Ahora respondemos. Área del cuadrado es 9 centímetros cuadrados y el perímetro del cuadrado es 12 centímetros. Segundo ejercicio. Tenemos un rectángulo en donde nos indica que uno de sus lados mide 6 centímetros, que es el lado A, y el lado B mide 2 centímetros. El lado A corresponde al largo de esta figura y el lado B corresponde al ancho de esta figura. Luego debemos identificar o determinar el área de este rectángulo y el perímetro de este rectángulo. Para eso escribimos la fórmula del área del rectángulo
Recordamos que la relación que se utiliza para conocer el área de una figura, en este caso el rectángulo, es multiplicar la medida del largo por la medida del ancho. En este caso tenemos A, el largo, y B, el ancho. Entonces vamos a reemplazar de forma algebraica A por B. Entonces el área del rectángulo está dada por la multiplicación de A y B. En otras palabras, la medida de largo por la medida del ancho. Reemplazamos estos valores algebraicos. A mide 6 por B, que es el ancho, que mide 2. Multiplicamos 6 por 2 y eso es 12. Copiamos la unidad de medida, centímetros, y como hablamos de área, implica que está elevado a 2. Recordamos que elevado a 2 porque al calcular el área utilizamos dos dimensiones, largo y ancho. Luego calculamos el perímetro del rectángulo. En el perímetro del rectángulo observamos que tenemos largo y ancho, pero también tenemos otro largo y otro ancho, es decir, tenemos dos veces cada una de estas dimensiones. Entonces, al calcular perímetro deberíamos sumar la medida de cada uno de estos lados. La medida de este lado inferior, la medida del lado derecho, la medida del lado superior y la medida del lado izquierdo. Para eso, bastaría sumar simplemente la medida del largo y la medida del ancho, y como se repite largo y ancho dos veces, multiplicar por 2 esa suma. Revisamos entonces aquí, largo, este largo mide 6 centímetros, este largo mide 6 centímetros, que es el mismo largo que está acá arriba, entonces se repite dos veces ese largo, y tenemos este ancho, que mide 2 centímetros, que es el mismo ancho que tenemos acá. Entonces también se repite el ancho dos veces. Por consiguiente, el perímetro va a ser la suma del largo, es decir, la suma de la medida del largo más la suma de la medida del ancho de esta figura, A más B, y como se repite dos veces el ancho y dos veces se repite el largo, vamos a multiplicar esta suma por 2. Reemplazamos la expresión algebraica que tenemos acá, 2 por, abrimos paréntesis, A más B. A corresponde al largo, que mide 6, más B, que corresponde al ancho, que mide 2. Resolvemos ahora esta operación. 6 más 2 es 8, por lo tanto esto va a ser 2 por 8, y 2 por 8 es 16. Copiamos la unidad de medida, que es centímetros, y como estamos hablando de perímetro, es una longitud, solamente utilizamos una dimensión, dejamos escrito como centímetros unitarios, una sola dimensión. Respondemos entonces en el ejercicio, el área del rectángulo mide 12 centímetros cuadrados y el perímetro del rectángulo es 16 centímetros. Ejercicio 3. Tenemos una figura geométrica compuesta. Podemos identificar un rectángulo y bajo el rectángulo otro rectángulo de menor dimensión. Ambos están unidos, hay una línea de por medio y forman esta figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por tanto, esto es un hexágono irregular. Nos piden identificar el área total y el perímetro de la figura. Para encontrar el área total de esto, tenemos que descomponer la figura en otras figuras más simples para calcular el área de cada una y luego sumar el área de estas dos figuras. Observemos entonces el área del rectángulo 1. Llamaremos rectángulo 1 al primer rectángulo de medida 8 metros de largo y 3 metros de ancho. Es decir, este será nuestro rectángulo
número 1. Y el rectángulo número 2 será el rectángulo que mide 4 metros de largo y 3 metros de ancho. Escribimos la fórmula del área del rectángulo, que es área de rectángulo igual a la multiplicación de la medida del largo por la medida del ancho. En otras palabras, si este lado es A, que es el largo, y este lado es el ancho y se simboliza con B, vamos a tener A por B. Reemplazamos en este primer rectángulo, rectángulo número 1, los valores largo 8 por ancho, que es 3. Entonces vamos a tener 8 por 3, 24 centímetros al cuadrado. Luego, calculamos el área del segundo rectángulo. Segundo rectángulo, área de esta figura. Sabemos entonces que hay que multiplicar largo por ancho. Por lo tanto, escribimos largo, que corresponde a la medida A, por el ancho, que corresponde a la medida B. Y al reemplazar esta expresión algebraica, A, que es el largo, mide 4, por B, que mide 3. 4 por 3 es 12 centímetros al cuadrado. Ya tenemos la medida del área del primer rectángulo y la medida del área del segundo rectángulo. Para conocer el área total, debemos sumar estas dos áreas y de esta forma tendremos el área de toda la superficie que encierra esta figura. 24 más 12 es igual a 36, y como estamos hablando de centímetros cuadrados, 36 centímetros cuadrados. Escribimos entonces en la información que está acá arriba, donde nos solicitan la respuesta, área del rectángulo 1, 24 centímetros cuadrados, área del rectángulo número 2, 12 centímetros cuadrados, el área total, 36 centímetros cuadrados. Realizamos el cálculo para encontrar el perímetro de la figura. El perímetro de la figura es la medida que corresponde a la suma de cada medida de los lados que conforma esta figura. De esta forma vamos a considerar la medida de este largo, que está acá arriba, la medida de este ancho, que está acá abajo, la medida del largo, que tenemos aquí, la medida de este ancho, este largo y este ancho. No consideramos la medida que está, esa línea que está al medio, porque no es parte del perímetro. El perímetro lo podemos entender también como la medida del contorno, del largo del contorno de una figura. Como esta línea está dividiendo la figura y es parte interna de su área, no cataloga como parte del perímetro. De tal forma que esa línea la vamos a omitir y solo vamos a operar o a trabajar con la medida de los lados que están acá remarcados de amarillo. Determinemos los valores de cada uno de los lados. Este primer lado, que es el lado A, que tenemos aquí arriba, mide 8 metros. Tenemos ese valor listo. Ese lado está completo con la información que necesitamos. El ancho que está acá, que corresponde al lado B, mide 3 metros. Listo, también tenemos la información. Nos falta este lado, que está aquí abajito, que no aparece en la información. Es algo que aún no sabemos. Y tenemos este ancho que tampoco sabemos su información escrita. Sin embargo, sabemos este largo que está acá abajo, que equivale a 4 metros, está dado, y sabemos que este ancho, que está aquí, a la derecha, equivale a 3 metros, también está dado. Pero este lado, esta parte, no la conocemos. Tenemos entonces tres lados que desconocemos su valor y que hay que determinarlos para poder luego sumar cada una de las medidas de estos lados y así obtener el perímetro.
Analicemos entonces la figura. Si la primera parte de la figura tenemos un rectángulo, que es el que está pintado de rojo, este rectángulo tiene un largo que mide 8 metros y un ancho que mide 3 metros. Los lados paralelos, es decir, el que está frente a otro lado, son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, si este lado izquierdo del rectángulo mide 3 metros, el lado derecho también mide 3 metros. Escribimos 3 metros. Y parece lógico, ¿no? Porque si no fuese esa medida, este rectángulo no estaría de esta forma equilibrada, realizado, sino que sería más ancho en esta parte si midiera más de 3 metros este lado, o sería más angosto el rectángulo a este lado derecho si midiera esta longitud menos de 3 metros. Luego tenemos ya el valor de este lado. Falta encontrar el valor de este lado que está acá abajo. Para eso observamos lo siguiente. Hasta acá, hasta este punto, tenemos un rectángulo, que es el que está acá abajo, que mide de lado 4 metros, en este caso de largo, y como ya hemos dicho, los lados paralelos, es decir, los que están frente a frente, separados por una línea que está a la misma distancia de la otra línea, son líneas paralelas. Esas líneas paralelas, esos lados paralelos tienen la misma medida. Por consiguiente, si este lado, el lado de abajo, mide 4 metros en este rectángulo de azul, el lado que está acá arriba, que es el paralelo, también mide 4 metros. Tenemos entonces acá 4 metros. Si este lado que va desde este punto a este punto, o al revés, de este punto a ese, mide 4 metros, ese segmento, tenemos que determinar cuánto mide el otro trozo, el otro segmento. Y para eso observamos lo que tenemos acá arriba. En este triángulo rojo, la medida del lado, que es paralelo al de acá abajo, mide 8 metros. Si el de acá abajo tiene la misma medida que el lado de acá arriba, y sabemos que este trozo, este segmento mide 4 metros, lo que mide entonces esta parte que falta, es lo que falta para completar los 8 metros de acá arriba. En otras palabras, si este trozo mide 4 metros, este trazo o segmento, este otro segmento que tenemos acá a la izquierda debe medir lo que falta para completar los 8 metros. Dicho esto, podemos determinar que este trazo o segmento mide 4 metros también. De esta forma ya hemos descubierto la medida de ese lado. Y nos queda el último lado, que es este que está acá abajo. Y observamos para ello el rectángulo azul, porque este lado pertenece al rectángulo azul. Observamos su lado paralelo, que es este ancho, que mide 3 metros. Lados paralelos son iguales, por lo tanto este lado que tenemos aquí, este ancho del lado izquierdo, debe medir también 3 metros. Escribimos 3 metros. Y ahora tenemos toda la información de los lados que nos faltaba en esta figura y con ello podemos encontrar el perímetro. Tenemos el dibujo de la figura de arriba, donde ubicamos en este primer lado superior la medida que indica 8 metros. Luego dibujamos acá abajo la medida de estos lados. Aquí está segmentada la figura por esa línea que no vamos a considerar dentro del perímetro. Sabemos que este punto a este punto, esto mide 3 metros, y de este punto a este punto mide 3 metros también. Luego nos indican que este largo de este rectángulo de abajo mide 4 metros, y que este ancho, como es una línea paralela a este lado, debe medir lo mismo. Entonces tenemos 3 metros acá, hasta este punto. Este segmento que va desde este punto medio hasta este extremo debe medir la mitad de este lado, entonces mide 4 metros, y tenemos que este lado es paralelo a este otro lado que tenemos acá al frente, por lo tanto mide 3 metros. Para determinar el perímetro de la figura, sumamos la medida de cada uno de los lados que la conforman. Solamente las medidas de los lados, es decir, la medida de cada una de las líneas que conforma este contorno. Insisto que esta línea del medio no se debe considerar porque no forma parte del contorno, está dentro del área. Entonces
el perímetro de la figura será la suma de 8, comenzando por este lado, 8 más 3, más 3, más 4, más 3, más 4, más 3. Por tanto, la figura tendrá un perímetro de 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 4, 18, 18 más 3, 21, 21 más 4, 25 y 25 más 3, 28. 28, la unidad de medida es metro, por lo tanto 28 metros. Así damos respuesta a la pregunta que dice perímetro de figura, ¿cuál es? En este caso es 28 metros. Ejercicio 4. Tenemos un triángulo donde sus lados miden, en este caso, A 19 centímetros, este lado aquí C mide 19 centímetros y el lado B 16 centímetros. Además, tenemos una línea que va desde este vértice hasta esta línea base en forma perpendicular, es decir, cae en 90 grados, y esa línea se conoce como altura y se simboliza con la letra H. Entonces, en este caso, H es la altura del triángulo. Y esto es un dato muy importante porque es necesario al momento de calcular el área de esta figura. Recordemos, el área del triángulo es aquella relación, aquella expresión que relaciona la medida del largo, es decir, en este caso la base, entonces vamos a tener base, por la altura, que es esta línea que va en este caso al medio, pero no siempre va a estar al medio, sino que tenemos que recordar la altura como aquella línea que surge desde la cúspide, el punto más alto del triángulo, y cae de forma perpendicular a la base. Eso significa que al caer forma una especie de L o un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Entonces esta línea que va por el medio del triángulo es la altura, ya que va desde la cúspide o el vértice más alto del triángulo y cae exactamente en un punto donde forma un ángulo de 90 grados con la línea base de este triángulo. Entonces tenemos base por altura, y una vez que multiplicamos estas dos medidas debemos dividirlo en 2. Reemplazamos la fórmula, esta expresión, con los valores que están dándonos en este ejercicio. Entonces escribimos área del triángulo va a ser igual a la base en este caso es esta línea de abajo, 16, por altura, en este caso es 15, esa es la medida de la altura, h, 15, y luego dividimos ese producto en 2. Calculamos el valor de esto. Primero la multiplicación y luego la división. Realizamos el cálculo 16 por 15. 5 por 6, 30, reservamos 3. 5 por 1, 5, más 3, 8. Borramos la reserva. Nos saltamos ahora el espacio de la unidad porque vamos a multiplicar la decena. Y comenzamos 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Ya tenemos los productos parciales. Sumamos 0 más nada, 0. 8 más 6, 14. Reservamos 1. 1 más 1, 2. Tenemos 240 dividido en 2. 240 dividido en 2 es, comenzamos siempre desde la posición más alta del dígito de la posición o del valor posicional más elevado, que en este caso es centena. 2 por cuánto es lo más cercano a 2, 2 por 1. 2 por 1 es 2, si acá hay 2, sobra 0. Bajo el 4, al lado del 0. 2 por cuánto es lo más cercano a 4, 2 por 2. 2 por 2 es 4, acá hay 4, sobra 0. Bajo el siguiente dígito, al lado de ese 0. 2 por cuánto es lo más cercano a 0,
2 por 0. 2 por 0 es 0. Si tengo 0, sobra 0. Entonces 240 dividido en 2 es 120. Y como esto es área, se va a expresar con la misma unidad de medida, en este caso centímetros, pero al cuadrado. Escribimos entonces área del triángulo igual a 120 centímetros cuadrados. Calculamos ahora el perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo será la suma de las medidas de cada uno de los lados del triángulo. En este caso identificamos la medida del lado que tenemos acá, lado A que mide 19 centímetros, este lado entonces, más la medida del lado B, que mide 16 centímetros, que es este lado, y la medida del lado C, que mide 19 centímetros, que es este lado que está acá. Sumamos las medidas de cada uno de estos lados y así obtenemos el perímetro. Nuevamente encontramos que esta línea del medio, que corresponde a la altura, no es parte del perímetro del triángulo porque es una línea que está dentro del área del triángulo, no forma parte del contorno. Por lo tanto, esos 15 centímetros correspondientes a la altura no hay que sumarlos, no forma parte de la expresión del perímetro. Perímetro del triángulo A más B más C, en otras palabras, quiere decir A más B más C, la medida del lado A más la medida del lado B más la medida del lado C. Reemplazamos esta expresión algebraica, tenemos que el lado A mide 19 centímetros, reemplazamos la letra con el número 19, más B, la medida del lado B es 16, más C, la medida del lado C es 19. Sumamos estos tres valores, 19, 16 y 19, 9 más 6 es 15, 15 más 9, 24, reservamos 2, 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Por lo tanto, el perímetro de este triángulo es 54, copiamos la unidad de medida, como es longitud, queda simplemente como centímetros, y respondemos acá, perímetro de triángulo, 54 centímetros. Ejercicio 5, tenemos otro triángulo, pero con una característica distinta. Es un triángulo donde tenemos el lado A, que mide 3 metros, lado B mide 4 metros, y lado C mide 5 metros, que corresponde a este lado que va en diagonal. Debemos calcular el área y el perímetro. Identifiquemos algunos datos dentro de este triángulo. La altura de un triángulo es aquella línea que une el vértice, es decir, este punto que está acá arriba, la parte más alta, entre comillas, del triángulo, con la base. Pero esa línea debe ser una línea que caiga en forma perpendicular, es decir, que forme un ángulo recto, exactamente de 90 grados, con la línea base del triángulo. Por lo tanto, desde este punto que está acá arriba, desde ese vértice, trazamos una línea que caiga de forma perpendicular hacia la base, formando así un ángulo de 90 grados. Cuando esto ocurre, hablamos de que esta línea que va por el medio efectivamente es la altura del triángulo. En alguna oportunidad la altura puede caer o puede estar al medio de esta figura, como por ejemplo acá, o también podría estar aquí. Ahí está el vértice, trazamos la línea de forma que cae en 90 grados, con la línea base. Entonces ahí tenemos la altura y queda nuevamente dentro de la región del triángulo. Pero acá tenemos el punto, acá arriba, nuestra cúspide, el punto más alto en este vértice. Y si bajamos la línea hacia la base del triángulo está acá abajo, si trazamos la línea, digamos a que la línea de la altura queda fuera de la figura.
Ahora, este lado lo podemos proyectar. Podemos seguir dibujando esta línea, que es la base del triángulo, hacia la derecha, hasta llegar a unir la altura. Y nos fijamos que también forma 90 grados. Entonces, en este caso, la altura de este triángulo queda afuera. No está dentro de la región, sino que está acá afuera. Y en este último caso, el punto cúspide está acá y la línea debe caer, ¿cierto?, hacia la base. La base del triángulo es esta. Ahí está la base del triángulo. Entonces, si trazamos la línea desde este vértice hacia la base, la altura va a coincidir con uno de los lados del triángulo, con este lado. Acá forman los 90 grados. Entonces la altura en este tipo de triángulo coincide con uno de los lados del triángulo. Este caso es el que vemos acá arriba, donde la altura, es la línea que va a unir este punto con este punto, formando así dos líneas en relación perpendicular para formar un ángulo de 90 grados. Esa altura coincide con el lado, uno de los lados del triángulo, que es el lado A. Volvemos al ejercicio. Determinamos entonces el área del triángulo. Copiamos la fórmula área de triángulo igual a la base por la altura dividido en 2. B, recordamos que significa base, la H es altura, y una vez que multiplicamos estos dos, debemos siempre dividir en 2. La explicación de esta área está en un video que te lo dejo acá arriba para que puedas revisarlo si tienes dudas. Luego, reemplazamos los valores de esta expresión de acuerdo a la información que nos dan en el dibujo. La base mide 4 metros, entonces reemplazamos la letra con el número 4 por la altura. Recordemos que la altura es esta línea que va desde este vértice y une ese punto con la base del triángulo que está acá abajo. Entonces esta línea es la altura y coincide con el lado, y el lado o altura mide 3 metros. Entonces reemplazamos con 3. Y ahora dividimos en 2. 4 por 3 es 12. 12 dividido en 2. 12 dividido en 2 es 6. 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área del triángulo que corresponde a 6 metros cuadrados. Calculamos el perímetro del triángulo. Perímetro del triángulo corresponde a la suma de las medidas de cada uno de los lados de esta figura. En este caso, corresponde a la suma de la medida del lado A más el lado B más el lado C. Reemplazamos esta expresión. La medida del lado A es 3 metros, escribimos 3, más el lado B, que es 4 metros, escribimos 4, más C, que es 5 metros, escribimos 5. Realizamos la suma, 3 más 4, 7, más 5, 12. Copiamos la unidad de medida, M, y como se trata una unidad de medida de longitud, simplemente lo dejamos así. Perímetro del triángulo, 12 metros. Último ejercicio. Tenemos una figura compuesta. Para determinar el área total y el perímetro total, debemos descomponer esta figura en otras figuras más simples que ya reconocemos. Identificamos en la figura dos triángulos, el triángulo rojo que tiene estas medidas y el triángulo violeta o lila que tiene estas otras medidas. Y en el centro tenemos un rectángulo que comparte lados con el triángulo rojo y comparte otro lado con el triángulo violeta. Para conocer el área total de esta figura debemos encontrar el área de cada una de estas figuras y luego sumarlas. Para conocer el perímetro total debemos sumar la medida de cada uno de los lados que forman el contorno de esta gran figura, sin considerar los lados que están al interior de la región, es decir, este lado y este lado no lo vamos a considerar dentro del perímetro. Llamaremos a este triángulo rojo como triángulo A y a este triángulo de color lila como triángulo B. Calculamos el área del triángulo A. El área del triángulo A está dada por la expresión base por altura dividido en 2. La base de este triángulo es esta línea
que mide entonces 12 milímetros. Escribimos acá el reemplazo, base 12 por altura. La altura coincide con este lado del triángulo, que es el lado C, y mide 5 milímetros. Entonces 5 milímetros. Luego dividimos en 2. Resolvemos. 5 por 2 es 10. Resolvamos 1. 5 por 1 es 5, más 1 es 6. Y luego dividimos esto en 2. 60 dividido en 2 es 30. Conservamos la unidad de medida, que es milímetro. Y elevamos al cuadrado porque es área. Usamos dos longitudes para determinar. Vamos con el área del triángulo B. Base por altura dividido en 2. Tenemos base de este triángulo. La base es esta que está aquí abajo y que mide 12 milímetros por la altura, que es 5, y luego dividimos en 2, que eso es igual a 12 por 5, 60, dividido en 2, 30 milímetros cuadrados. Observemos lo siguiente. Estos dos triángulos tienen la misma medida de base, 12 y 12 milímetros, la misma medida de la altura, 5 milímetros y 5 milímetros, y tienen la misma medida de este lado en diagonal, 13 milímetros y 13 milímetros. Además, cumple que tienen la misma medida de ángulos. Acá tenemos un ángulo recto aquí también, y estos ángulos que están acá también miden lo mismo. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Quiere decir que son dos triángulos que tienen la misma medida. Dos triángulos que tienen lados de la misma medida, ángulos de la misma medida. Si colocamos el triángulo A sobre el triángulo B, los dos calzan de forma exacta uno sobre el otro. Sabiendo eso, habiendo identificado esas características, no era necesario incluso calcular el valor del área del triángulo B. Podríamos haber simplemente copiado el valor del área del triángulo A. Ahora, ya tenemos el área de los dos triángulos. Calculamos el área del rectángulo, de la figura que tenemos acá al centro. Área del rectángulo es igual al largo por ancho. En este caso, el largo va a ser esta medida que tenemos aquí, acá abajo. Este es el largo, que corresponde también a la misma medida que tenemos paralelo a esta línea, paralela a esa línea que está acá. Es esta línea que tenemos ahí arriba, este segmento, que es D y mide 17 milímetros. Recordemos que líneas paralelas son congruentes, tienen la misma medida. Entonces este largo mide lo que mide este segmento, 17 milímetros. Copiamos en la fórmula 17 por, acá multiplicamos por el ancho. El ancho de esta figura está aquí. El ancho corresponde a esta medida, a la medida de este segmento que comparte con el triángulo A. El ancho en este caso, representado por el lado C, mide 5 milímetros. La línea que está acá al frente, paralela, por lo tanto mide también 5 milímetros. Tenemos entonces la medida del ancho, 5, y multiplicamos 17 por 5. 5 por 7 es 35, reservamos 3, 5 por 1 es 5, más 3 es 8. 85, copiamos la unidad de medida, milímetros, como es área, tenemos que escribir el 2 arriba, milímetros cuadrados. Ahora, para conocer el área total, debemos sumar cada una de las áreas que encontramos de las figuras. Área total va a ser igual a 30 más 85. 0 más 0 más 5 es 5. 3 más 3 es 6, más 8 es 14. El área total será de 145
milímetros cuadrados. Para encontrar el perímetro total, identificamos la medida de los lados de esta figura. Perímetro total igual a, y comenzamos con la medida de los lados. Este largo de acá arriba mide 17 milímetros. Copiamos 17 más la medida en diagonal que tenemos en esta línea diagonal, 13 milímetros, más esta base del triángulo B que mide 12, más la medida de este largo, el largo inferior de este rectángulo, que es la misma medida de la que tenemos acá arriba, de este trazo, 17, más la medida de la base de este triángulo, que es 12, más la medida de este lado, de este triángulo, que va en diagonal, que es 13, y ahora sumamos cada uno de estos valores. Realizamos la suma. 7 más 3, 10, más 2, 12, más 7, 19, más 2, 21, más 3, 24. Reservamos 2. 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8. Tenemos perímetro entonces, el valor de 84. Conservamos la unidad de medida, que es milímetros, y copiamos en la respuesta. Perímetro total, 84 milímetros. Eso es todo. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda o consulta respecto a estos ejercicios, puedes escribir en los comentarios del video. Hasta la próxima.